Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Verso 1 al verso 13. Bueno, dice la palabra del Señor. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y todos tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta tarde porque nos permites reunirnos y abrir las Escrituras para mencionarnos hoy estas advertencias, Señor. Nosotros necesitamos recibir tus advertencias porque nuestra humanidad de continuo se inclina hacia el mal, Señor. Así que ayúdanos, por favor, a comprender tu palabra, a recibir este mensaje que viene de parte tuya y ayúdanos, oh Dios, a caminar bajo tu gracia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no sé cuántos de ustedes recuerdan una campaña, esa fue ya hace años, yo estaba ahorita pensando que eso ya fue hace muchos años, hace como 18 años más o menos, año 2003. Fue una campaña que surgió en Bogotá. Voy a colocar por aquí los hermanos y colocan esta imagencita. ¿Se acuerdan ustedes de eso o no? Algunos de pronto se acuerdan de esta imagen. ¿Y recuerdan cuál era el propósito de esta campaña? De esa estrella. Ajá. Sí, esa fue una campaña que surgió en 2003, comenzó en la ciudad de Bogotá, luego se extendió a otras ciudades y fue, bueno, digamos que lanzada con el propósito de, digamos, levantar una estrategia para ayudar a reducir los índices de accidentalidad vial, porque yo creo que eso no ha cambiado mucho, pero digamos que las cifras eran muy altas, ¿cierto?, de personas que fallecían sobre todo por incumplir medidas de seguridad, tanto los peatones como los que conducían en carros. Y en la fase inicial de esa campaña, esta estrella que ustedes ven ahí se colocaba en los lugares donde había fallecido una persona producto de un accidente de tránsito. Y en la interior de esa estrella había en muchos casos un signo de interrogación que planteaba una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué nos pasa? ¿Nos estamos acostumbrando? Era como el lema, ¿cierto? O la imagen, también porque hablaba mucho y se decía esto: ¿eres persona o eres una estrella negra?
Y bueno, yo recuerdo que uno pasaba por las carreteras y veía esas estrellas y la verdad era muy impactante. Yo no sé si usted alguna vez vio una de esas, pero yo sí tuve la oportunidad de verlas y era imposible dejar de recrear como en la mente la imaginación de algo que ocurrió ahí, que ese símbolo que estaba sobre el suelo estaba mostrando que ahí en ese lugar alguien había fallecido y eso generaba un impacto realmente sobre la vida, es decir, eso impactaba muchísimo, ¿no? Saber que justo ahí algo pasó, pero el propósito de esa campaña, más que simplemente adornar las carreteras, era el deseo de advertir a la ciudadanía y de llamarla a tomar conciencia para prevenir que uno se convirtiera, digamos, en esa estrella. Bueno, traigo esta ilustración porque creo que de alguna manera lo que Pablo está haciendo en este texto es precisamente eso. Pablo está trayendo una escena o unas escenas, varias de ellas tomadas de la historia del pueblo de Israel. Y Pablo abre como una imagen, ¿cierto? Un cuadro en la imagen de los lectores, entre esos nosotros, a quienes Pablo está diciendo, miren ahora lo que este pueblo vivió y tengan cuidado, como que no repitan la historia, no sean unos de los que vivieron también al igual que el pueblo de Israel, que había vivido hace muchos años. De hecho, Pablo en esta carta, como desde el capítulo 8 en adelante al capítulo 10, Pablo está tratando con un tema en particular que tiene que ver con el tema de los alimentos. La ciudad de Corinto era una ciudad llena de idolatría, como vamos a ver en un momento, pero era una ciudad que ofrecía animales a sus dioses y esa carne que ellos ofrecían terminaba muchas veces en la mesa de creyentes, porque familiares incrédulos los invitaban a banquetes familiares, fiestas, y ahí participaban, pero también porque mucho de eso llegaba a los mercados y alimento que había sido ofrecido a Dios los llegaba allí. Y hay todas unas preguntas sobre ese tema y Pablo está respondiendo a esas preguntas. Pablo está hablando de la libertad que tienen los creyentes. Él dice, estos dioses no son nada, ¿cierto? Esto no es nada. Pero Pablo sí está diciendo, hay que tener cuidado con nuestra libertad. Porque si bien es hecho que tenemos derechos y libertades, Pablo dice, hay que tener cuidado porque los derechos y las libertades tienen que estar subordinadas al amor por el otro. Eso se desarrolla en esos capítulos y lo que Pablo hace aquí en el capítulo 9 es, por ejemplo, mostrar su propia vida como un ejemplo de abstinencia, de que él se abstuvo de ciertas cosas que le eran un derecho para él, como por ejemplo ganarse el sustento económico de la iglesia, pero él había renunciado a ese derecho por amor a la iglesia y para que no hubiesen malentendidos. Y aquí está entonces este texto que Pablo está también trayendo, donde cómo podemos nosotros usar nuestra libertad que puede afectar a otros y puede afectar a nuestra vida. Algunos de los corintios, o muchos de ellos, pensaban que ellos podían exponerse a diferentes situaciones de pecado y que nada les iba a pasar, o sea, que nada les iba a ocurrir, ¿cierto? Por ahí hay un dicho que dicen que a veces el que juega con candela, ¿qué le pasa? Se quema, ¿cierto? Y ellos creían que no había problemas. Muchos de ellos se creían suficientemente maduros como para vivir eso. Y si hay algo que tenemos que decir para comenzar este sermón es que como cristianos nosotros seguimos siendo personas inclinadas hacia el mal por nuestra naturaleza pecaminosa. Y por ello es que tú y yo necesitamos con urgencia recibir ese tipo de advertencias que el Señor nos hace hoy y cómo Él nos guía a su fidelidad, a su carácter que nos sostiene y que nos ayuda a enfrentarlas. Bueno, quiero presentarles en tres partecitas este sermón. La primera, algunos privilegios que Pablo menciona del versículo 1 al verso 5, cómo se abre allí la puerta del peligro. Del versículo 6 al verso 10, en sí las advertencias, qué es lo que Pablo está advirtiendo, de qué nos advierte Pablo. Y en el verso 11 al 13, hablar por último de los recursos de la gracia, es decir, frente a esas advertencias y situaciones de peligro en las que estamos cada uno de nosotros, ¿qué es lo que el Evangelio hace o qué es lo que el Evangelio nos otorga a cada uno de nosotros? Lo primero, los privilegios que tenemos en
aquí en versículo 1 al versículo 5. Pablo comienza diciendo esto: no quiero que ustedes ignoren, es como que por favor, o sea, no pasen por alto la historia, no pasen por alto la historia. Nosotros somos llamados a ver en la historia, en la página de la Escritura, lo que ha ocurrido, aún en nuestra propia vida, de cosas y situaciones que hemos atravesado y que Dios nos llama a considerarlas detenidamente. Llama la atención en estos primeros versos que se repite la palabra todos. Noten ustedes, todos estuvieron bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos también comieron el mismo alimento espiritual. Pablo está haciendo énfasis en asegurar que no se quede la duda de que de pronto alguien de ellos no evidenció el poder de Dios. Pablo está diciendo, no hubo ninguno del pueblo de Israel, de ese pueblo que salió de la tierra de Egipto, que no presenciara los actos maravillosos de Dios y las bondades de Él derramadas en este pueblo. Un pueblo que salió de Egipto por la misma mano de Dios, que Dios colocó su mano sobre este pueblo para sacarlo, y que con milagros y actos indescriptibles como ese mar que se estaba abriendo en la mitad para que el pueblo de Israel pasara y llegara al otro lado sano y salvo, y que todo este ejército que venía persiguiéndolos y que lo que querían era verlo destruido, fueran sepultados por el Señor ahí en ese grande mar. Este pueblo vivió, palpó la misericordia de Dios, los favores de Dios. Ellos tenían un hombre como Moisés que los guiaba, que los orientaba. Dios les había dado alimento espiritual, dice aquí Pablo, que tiene que ver con asuntos de que esta comida que ellos recibían no era cualquier tipo de comida. El maná que descendía directamente del cielo, el agua que ellos tomaban que brotaba de la roca, que eran actos que mostraban que Dios mismo como que alimentaba con su mano al pueblo. Actos de misericordia, actos de bondad. De hecho, Pablo dice que la roca, esa roca era Cristo. Es decir, que Dios mismo, Cristo el Señor, estaba en medio de ellos, cuidándolos, protegiéndolos, guiándolos, acompañándolos. Esos son los privilegios que disfrutaban. Pero el versículo 5, Pablo dice, sin embargo, es decir, a pesar de todo este tipo de cosas, a pesar de que el pueblo vivió y experimentó la mano de Dios en medio de ellos, la mayoría no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos todos en el desierto. Los estudiosos, bueno, y con el libro de Números, donde se menciona la cantidad de personas y todo, se estipula que más o menos quienes fallecieron en esa peregrinación por el desierto fueron alrededor de 1.200.000 personas, imagínense ustedes, que quedaron, como dice Pablo, tendidos, ¿cierto? Como la palabra, como esparcidos en el desierto. Y que Pablo está usando ahora como estas estrellas que se marcaban en la carretera, ¿cierto? Como que ahora mira, ahí están, esos que fallecieron están ahí como una advertencia. Están ahí no solamente para recrearnos, sino que hay una advertencia que Pablo está mencionando y que está diciendo que tú y yo debemos prestar mucha atención. Solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. ¿Recuerdan ustedes quiénes fueron? Josué y Caleb. De resto, toda esta generación que fue incrédula, que aborreció al Señor, rebeldes, quedaron allí. Y Pablo está presentando entonces, trayendo esta idea o esta imagen de Israel para decir, miren, no piensen ustedes que la historia no puede repetirse. Y por eso aquí viene en segundo lugar, lo que quiero compartirles esta tarde es las advertencias en sí. ¿Cuáles son las advertencias que Pablo menciona? Estas historias, queridos hermanos, que tenemos aquí en la Escritura, no son historias simplemente para adornar tiempo con niños o simplemente para mirar detalles que nos llamen la atención y ya. La historia fue escrita para dejarnos ver el plan de redención del Señor. ¿Por qué Cristo Jesús tenía que venir? ¿Por qué tenía que pagar por nosotros? Y esa historia está en toda la Escritura.
Y también en medio de eso tenemos que las historias narradas allí están para llamarnos la atención, para sernos de ejemplo, para advertirnos y para instruirnos. Saben que el Señor no escondió de la Biblia, de su palabra, situaciones como las que vamos a mencionar enseguida. Como quien tapa, ¿cierto?, la hoja de vida o coloca en la hoja de vida solamente lo que es sobresaliente porque no quiere dar una mala impresión, como muchas veces nosotros que tapamos cosas en nuestra vida y mostramos solamente una imagen porque queremos ganar favoritismo y escondemos cosas. Dios no hace ese tipo de situaciones con su palabra. Dios dejó en su palabra historias que reflejan la incredulidad y el pecado y han sido mostradas para ti y para mí, para que podamos ser advertidos. Voy a mencionarlas como están aquí en la palabra del Señor. Mira el versículo 6, dice: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo. La palabra que usa aquí la Reina Valera es no codiciemos esas cosas. El pueblo de Israel en el desierto llegó un momento en el que luego de ver la mano de Dios sobre ellos, pensaron lo siguiente: mejor hubiese sido quedarnos en Israel, en Egipto. Imagínense ustedes el corazón de estos hombres y mujeres, que después de ver la mano de Dios obrando, ellos pueden llegar a pensar: ¿por qué nos sacaste, Moisés, a traernos a este desierto? Allá teníamos mejor comida. Y ellos están mostrando un apetito por lo que ellos quieren ver y por lo que ellos quieren tener. Eso es la codicia. Es anhelar las cosas que no tenemos, desearlas. Y eso proviene de un corazón ingrato, de un corazón que no sabe apreciar las bondades de Dios. Sabes que el descontento muchas veces en nuestra vida es producido porque no tenemos lo que quisiéramos tener. Y ese no tener lo que quisiéramos tener hace que nosotros no veamos las misericordias y las bondades que Dios cada día pone sobre nuestras vidas. Y eso es a lo que conduce. Y Pablo está diciendo: cuidado, hermanos, con eso. Cuidado con eso, porque nos hace dudar de la bondad de Dios. Textos como este, donde la palabra dice que cada mañana el Señor renueva sus misericordias sobre nosotros, deberían ser razones suficientes para que tú y yo estemos contentos con lo que Dios nos da. Nuevas son sus misericordias cada mañana, a ti y a mí que no lo merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y Pablo dice: tengan cuidado con eso. Además, Pablo les advierte de la idolatría en el verso 7. No sean idólatras. No sean idólatras. Esta ciudad de Corinto era una ciudad llena de idolatría, plagada de idolatría. Tenían ídolos en montón, adoraban, sacrificaban. Y Pablo también no solamente le habla a ellos en su contexto, sino que también trae a la memoria a Israel cuando en el monte Sinaí ellos levantaron un becerro de oro. Y entonces ellos dijeron a Israel: ahí están los dioses que nos sacaron de Egipto. Ellos le dieron figura a Dios porque Moisés no bajaba de ese monte, estaban impacientes y comenzaron a adorar este tipo de cosas. Sabes que nosotros en nuestro corazón somos inclinados permanentemente a adorar, a crear ídolos, a poner nuestros deseos y nuestros placeres por encima de todo, incluso por encima de Dios. Y cuando hablamos de idolatría, estamos hablando de aquellas cosas que tú y yo ponemos en el primer lugar de nuestro corazón. Es decir, cosas que pasan o hacen pasar al Señor a un segundo plano, o a un tercero, cuarto. Es decir, que estamos allí colocando algo en medio de nosotros. Nos adoramos a nosotros mismos, nuestros placeres, nuestros deseos. Todo lo que llega a ser primer lugar de devoción y de lealtad, ese es un ídolo. El libro de la nueva Catecismo de la Nueva Ciudad dice que la idolatría es aquellas cosas que tú y yo encontramos que nos da seguridad, nos da esperanza y nos da gozo. Cuando tú tienes algo que representa para ti eso, que no es Dios, entonces eso se ha vuelto
tu ídolo y estás rindiéndole adoración a eso. Así que Pablo dice, tengan cuidado con la idolatría, porque nosotros somos propensos a idolatrar muchas cosas, aún las cosas buenas. Esta mañana, como el pastor Diego decía, hemos presentado 3 niños y una de las tentaciones nuestras como padres es a idolatrar a nuestros hijos. O sea, ponernos en lugares donde prácticamente estamos adorándolos y ocupan el primer lugar de nuestra vida. Y es algo bueno que Dios nos ha dado, herencia, ¿cierto? Del Señor son los niños, pero nuestro corazón tiende a adorar este tipo y debemos cuidarnos de eso, como dice Pablo. Bueno, eso también dirige hacia lo tercero que Pablo menciona, que es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual estaba muy ligada al asunto de la idolatría. Especialmente Pablo recuerda que en Números capítulo 25, un versículo 1 y 2, allí muestra cómo el pueblo se desenfrenó en unirse a mujeres y prostituirse hasta el punto que llegaron a adorar esos dioses. Y un dato interesante es que la ciudad de Corinto tenía una diosa, o ellos adoraban una diosa llamada la diosa Afrodita. Y se dice que en el templo de la diosa Afrodita habían por lo menos 1000 prostitutas que ofrecían sus servicios para actos rituales. Y esto hacía que en aquella ciudad, en aquel ambiente, había un desenfreno, había digamos que la ciudad estaba plagada por inmoralidad sexual, por donde quiera que ellos veían. De hecho, Pablo trata un asunto de inmoralidad sexual en el capítulo 5 al capítulo 7. Y Pablo está mostrando cuál es el diseño de Dios para la sexualidad que Dios ha dado a los hombres, que es solamente en el matrimonio. Y eso me hacía pensar que nosotros no estamos tan lejos, de hecho estamos muy cerca de esa realidad, porque nosotros hoy en día vivimos altamente esta exposición a la inmoralidad sexual. Cuando se le dice a los jóvenes, o esta sociedad le dice a los jóvenes, que no importa cómo tú vivas tu sexualidad, lo importante es que seas responsable, y ese ser responsable se resume en cuidado con las enfermedades y cuidado con dejar una chica embarazada. O a las chicas se les dice cuidado con dañar sus proyectos de vida, con tener un bebé. Pero tengan libertad para la sexualidad. Y han desenfocado lo que ha sido el plan de Dios y han llamado a lo malo bueno. Y estamos llenos de eso. Mira nomás la televisión, la internet, la radio, la publicidad. El hecho de que ahora cada quien se define a sí mismo como quiera. Ya no es Dios quien define, sino cada uno define como se sienta bien. Y frente a eso la palabra dice, cuidado. Y Pablo dice, tengan cuidado con eso, porque no es de esa manera. Dios ha dado la manera en que es. La sexualidad con responsabilidad solo es posible vivirse en el matrimonio, porque así lo dice la palabra del Señor, así lo ha estipulado Él. Somos tú y yo llamados a vivir un evangelio que se haga público, que diga que tú y yo no estamos amoldados a este mundo, sino que más bien tú y yo vivimos sometidos a la palabra de Dios y a Él por amor. Eso es lo que Pablo dice. Esas advertencias tienen ese propósito de alertarnos, de prender sirenas de cuidado, cuidado. Estamos expuestos una y otra vez a eso. Nosotros salimos de este lugar, hermanos, y estamos llenos de este tipo de cosas. Y tenemos que recibir esas advertencias que nos hace Pablo. Bueno, Pablo también agrega aquí 2 más, que es probar al Señor y la murmuración, que tiene que ver con asuntos de que este pueblo se desenfrenó, que cuestionaban la bondad de Dios y ponían la paciencia de Dios como a ver hasta dónde va a llegar la paciencia de Dios, hasta dónde nos va a soportar el Señor. Y ellos, desenfrenados en su pecado, en su ingratitud a Dios, y bueno, la paciencia de Dios tiene un límite. Hebreos capítulo 12 nos recuerda que el Dios que ama a sus hijos, que es Padre, los disciplina, ¿verdad? Su paciencia tiene un límite. Y el pueblo y Corinto y nosotros podemos caer en este pecado de poner a prueba al Señor, abusar de su bondad.
y murmurar, con nuestra ingratitud, con nuestra queja, con muchas veces llegar a cuestionar a Dios con lo que hace y creer que nosotros podíamos ser más bien como consejeros de Dios y enseñarle a Él o decirle a Él qué es lo que tiene que hacer con nuestra vida. Cuando tú y yo cuestionamos lo que Dios está haciendo, estamos colocando en tela de juicio su bondad, su soberanía, su carácter. Pablo hace énfasis en estas advertencias y muestra especialmente las consecuencias de esto, tanta muerte y tanta destrucción como consecuencia de un pueblo que no caminó honrando al Señor. Bueno, con eso pasemos a nuestra última partecita de este sermón, porque uno se pregunta, ¿cierto? Bueno, y con esas advertencias entonces, ¿qué hacemos? Porque si nos alerta y nos deja entender que estamos frente a esos peligros, entonces, ¿cómo nosotros respondemos a eso? Bien, las palabras de Pablo del verso 11 hasta el 13 son maravillosas. Son palabras de ánimo, son palabras de consuelo, son palabras de esperanza. Versículo 11 dice, todo eso otra vez le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, Pablo dice entonces, con base en todo lo que les he dicho, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Uno de los mensajes más engañosos y peligrosos es el que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Yo nunca caeré en eso. Eso es para fulano que tiene debilidad en esa área, eso sí es con toda seguridad, pero a mí no. Esta idea de que podemos pensar que yo no caeré, yo no haré eso mismo. Y casos en abundancia tiene uno cuando escucha de personas que dijeron, yo no haría esto y luego lo vivieron con tristeza en el corazón. Pero Pablo dice que es importante que tú y yo nos veamos vulnerables, porque el Evangelio hace eso. El Evangelio lo que hace es llamar nuestra atención hacia nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Que los recursos de la gracia de Dios, como de alguna manera tan contradictorio, que los recursos de la gracia de Dios, por ejemplo, es que tú te veas vulnerable. Que es eso lo que te conduce realmente a buscar refugio en Cristo Jesús, ¿cierto? Es interesante eso, que recursos de gracia, mírate a ti y mírate a ti como alguien que es vulnerable, frágil, que puede caer frente a ese tipo de cosas. Y eso nos pone en alerta, ¿cierto? De que todos nosotros podemos caer en ese tipo de cosas. Tú y yo podemos o somos tentados en estas áreas y podemos caer en estas cosas. No hay nadie en este salón hoy, ni nadie de los que nos está viendo, que esté exento a estas cosas, o que pueda decir yo nunca entraré en esa tentación. No, todos nosotros podemos estar ahí. Pero qué ánimo y qué alivio el saber que el Señor pone límite a la tentación y a la prueba. ¿Sabes que esta palabra que se dice aquí, tentación, es una palabra que se usa tanto para la tentación que el enemigo usa y que nos incita hacia el mal, pero también como la prueba que Dios también puede usar para formar nuestro carácter, para tejer en nuestra vida y corazones la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que Él le ha puesto límites o le ha puesto cercos a esa tentación o a esa prueba. Es decir, que Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas y sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Dios dice, Él sabe hasta dónde tú puedes soportar esa prueba, límite a esa prueba, a esa tentación. Y eso deja ver que Dios está inmerso en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Cuando tú, por ejemplo, quizás sea el caso de que algunos de ustedes hoy, alguno de nosotros estemos enfrentando alguna tentación, alguna prueba en nuestra vida y sentimos que esto que está pesando sobre nuestros hombros como que nos aflige tanto que ya no podemos más, ya como que no podemos caminar más. Pablo está diciendo, eso es cierto, que hay una tentación, que hay una lucha,
porque ahí están las advertencias. Pero Dios es fiel. Y lo que está diciendo Pablo es que Dios está contigo en medio de ese momento. Dios está con nosotros, Él pone su mano. Y nuestra seguridad, hermanos, no está en lo que tú y yo seamos capaces de hacer, sino está en el carácter fiel de Dios, en sus promesas, en su obra redentora. Así hemos titulado esta serie, Seguros en Cristo, seguros en Cristo. Porque esa seguridad no proviene de nosotros, proviene únicamente de la fidelidad del Señor. Por eso Pablo aquí dice, usa esta palabra, Dios es fiel, Él es fiel. Los recursos de la gracia están en que Dios viene para sostenerte, para socorrerte, para tenderte la mano y ayudarte en esos momentos que tú sientes o que sentimos, ya no podemos más. Por supuesto que es una batalla. Tú y yo estamos en una lucha permanente y tenemos que batallar y tenemos que luchar y tenemos que apagar el computador y apagar el televisor y tenemos que apagar esa emisora y tantas cosas, tenemos que luchar, pero recordando siempre que no depende de nosotros, sino que es por la fidelidad de Dios. Permítanme darles esta ilustración. Yo sé que todas las ilustraciones tienen algo de estrechez y a veces no alcanza a recoger, pero pensaba que que en días pasados iba aquí en estas lomas de Medellín, pendientes de Medellín, y estaba uno ahí luchando con el carro, ¿verdad? Como conductor para que ese vehículo suba hasta la cima. Y uno está batallando con eso, luchando con eso, tratando de sacar toda la pericia, ¿cierto? O la experiencia. Y finalmente cuando uno llega, pues uno sabe que finalmente si yo subí esta máquina, ¿cierto? O este carro, esas 4 ruedas, las sillas y los ocupantes que vienen ahí, finalmente subieron allá porque había un motor, ¿verdad? Que impulsaba. Claro, yo estaba luchando y todo, pero finalmente yo no me bajé del carro, lo levanté y lo subí, no. Es lo que había ahí adentro. Y yo creo que Pablo quiere comunicar esto a nuestra vida, es que por supuesto que luchamos y batallamos, pero finalmente quien nos sostiene y nos afirma es el Señor a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es la salida para ti y para mí, en tiempo de prueba y en tiempo de tentación. Esta idea es como cuando los soldados estaban acorralados en la guerra y de pronto se abría un camino y tenían salida. Y aunque Pablo no nos dice a nosotros la metodología de eso, lo que Pablo sí nos asegura y la palabra nos asegura es que Dios nos da la salida y Él nos ayuda a permanecer firmes hasta el fin. Dios es quien interviene en medio de nuestras tentaciones y en medio de nuestras pruebas. Es Él quien nos faculta, es Él quien nos capacita, es Él quien nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Déjenme terminar con esta conclusión. Esta iglesia de Corinto pensaban que la seguridad de ellos se encontraba quizá en su bautismo. Habían tenido discusiones por eso. También más adelante veremos que ellos veían la Santa Cena como una seguridad para ellos. Y Pablo está diciendo, nada de ese tipo de cosas generan seguridad. Son recursos que Dios nos da, son bendiciones de Dios para nosotros, pero nuestra seguridad está solamente en la persona de Cristo Jesús. Él es la roca. La palabra nos dice en Hebreos que Jesús vivió y fue tentado en todas las cosas, pero en Él no se halló pecado. Y Jesús vivió esa clase de vida, hermanos, para que tú y yo podamos hoy vivir en victoria en medio de nuestras tentaciones y en medio de nuestras pruebas. Y termino con estas 3 aplicaciones muy al corazón, muy de manera personal, para que cada uno de nosotros podamos mirar hacia adentro. Lo primero es, ¿qué áreas de tu vida tú experimentas tentación o estás enfrentando una prueba? ¿Sabes? Si algo Pablo hace en este texto es llamar nuestra atención a este tipo de cosas. Los corintios ya no veían casi como la línea divisora, ya ellos no veían límites y estaban yendo allá hacia acá.
y estaban coqueteando y jugando con el pecado. Y Pablo lo que quiere hacer es llamar la atención para que ellos puedan darse cuenta de que estos son grandes peligros. Y tú y yo somos llamados hoy a pensar e identificar qué son esas áreas en que estamos siendo tan tentados o que estamos viviendo tanta prueba en nuestra vida. A no ignorar que eso es una lucha que tenemos. Y por eso recibimos esas advertencias de parte de Pablo, parte del Señor. Pero en segundo lugar, el Señor nos llama esta tarde a cuidarnos del orgullo espiritual. Hermanos, miren, esto cuando decimos, por ejemplo, yo ya lo sé, o yo ya lo he estudiado demasiado, le he dedicado horas y horas, días, son temas que yo ya manejo, soy experto en esta área, doy clases en esta área, enseño. Esta idea del orgullo espiritual es algo que tiene que advertirnos porque eso nos conduce, hermanos, a vivir en confianza de nosotros mismos. Y ese es el comienzo de una vida que va directo al fracaso espiritual, porque nos aleja de Dios, nos aleja de su provisión, nos aleja de depender de Él y nos pone en un camino peligroso. Así que cuidémonos de nuestro orgullo espiritual, cuidémonos de pensar que tú puedes, que tú eres suficiente, que tú no necesitas a nadie, que tú eres solo. Cuidémonos de eso, hermanos. Y por último, confía en que tu seguridad está en Cristo y que Él está contigo en medio de esos momentos tan difíciles. Si tú estás hoy pasando por un momento de esos, yo quiero decirte, el Señor está contigo. Él está en tu vida. Él es un Dios fiel. Él no te ha dejado y no te dejará. Él te acompañará. Y por supuesto, esta es una vida de batallas. Perderemos algunas. Pero sabes, Dios ha prometido que Él nos guardará, como cantábamos hace un momento y como quiero invitarlos a que cantemos ahora. Él nos asegura. Es Él. No somos nosotros. Y eso es así porque Dios lo ha provisto en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo.